Muy bien, jóvenes, vamos a ver la clase de ahora que se llama tipos de textos. Como ya hemos visto anteriormente, vimos los familiares, históricos y escolares. En esta ocasión vamos a ver otros tipos de narraciones. Las funciones referencial, apelativa y metalingüística del lenguaje ya lo vimos en la clase anterior, atendiendo a las características internas y externas de los textos expositivos. También vamos a ver sobre la importancia de las reglas ortográficas, el uso de la puntuación y el empleo de diversos tipos de conectores, para así elaborar y corregir mejor los textos. Como ya hemos visto, la comunicación es importante en la vida cotidiana, académica y profesional. Nos sirve para utilizarlo en diferentes contextos. Como su mismo nombre lo dice, la comunicación es muy importante en nuestra vida que realizamos de manera cotidiana para nuestros textos escolares y para nuestro trabajo. En esta ocasión vamos a ver los textos expositivos. La función principal es transmitir información. Como su nombre lo dice, expositivo expone, a diferencia de los textos argumentativos en los cuales la persona tiene que defender una idea. Los textos personales son privados, mientras estos son públicos. Básicamente los tipos son: uno, cuando se expone un tema o discurso de gran importancia para una comunidad que provoca determinada repercusión social. Dos, cuando el contenido del tema expuesto solo proporciona datos o ideas particulares que llevan a una conclusión. Dentro de los textos expositivos también vamos a ver las funciones del lenguaje: la referencial, aquella que simplemente informa algo; apelativa, la que llama la atención; y metalingüística es cuando la misma lengua hace uso de ella misma. Eso ya lo vimos la semana pasada. Características externas de los textos. Aquí vemos que los textos tienen que tener esta estructura: índice, introducción, desarrollo, conclusiones, notas al pie de página que están en el desarrollo, y las fuentes que pueden ser bibliohemerográficas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros consultamos libros y consultamos periódicos. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar un ejercicio que realicé sobre una, perdón, aquí esta es otra cosa, sobre una biografía. Dice la titularidad, fíjense, aquí viene el título, bueno, luego viene la introducción, esta es la introducción, luego viene el desarrollo. Si se dan cuenta, aquí está la nota de pie de página en donde quiero explicar esto. Aquí viene el título y el autor, que es su servidor. Luego viene el desarrollo y aquí vienen los pies de página. Estos se llaman pies de páginas, ¿ok? Es decir, aquí, por ejemplo, dice, está hablando sobre el chino billetero. Aquí se presenta, viene parte de la entrevista. Aquí se le pone el numerito aquí arriba donde dice referencias. Se va uno donde dice insertar nota al pie y ya se pone, como aquí arriba puse una para hablar sobre el autor. Aquí en la parte 2 es la entrevista y ya dice el número 2 y se pone quién realizó la entrevista y a quién, lugar y la fecha. Ese trabajo lo hice nada más con puras entrevistas, es un ensayo corto. Ahora fíjense bien, para terminar, aquí está en esta parte las conclusiones. Aquí una conclusión muy breve, si se dan cuenta es el título, introducción, desarrollo, pie de página, conclusiones y anexo, que pueden ser las fotografías, y finalmente las fuentes. Aquí están las fuentes. ¿Cuáles son? Las entrevistas. Aquí está una, aquí está la otra, son entrevistas. Si ustedes consultan periódicos hay que ponerlos aquí. Aquí son fuentes orales. Aquí también se pueden poner fuentes bibliográficas. Bibliográfica, que quiere decir libros. Aquí se escriben los libros. Y también se pueden poner fuentes hemerográficas, que son de qué periódicos saqué la información. Eso sería un ejemplo de un texto que tiene diferentes partes, sus elementos externos, pero también vamos a ver los elementos internos. ¿Cuáles son?
el uso de conectores, la ortografía, como vimos también anteriormente, la cohesión, coherencia y adecuación. Eso es lo interno. Entonces, lo externo es la estructura, el título, introducción, desarrollo, conclusiones, y las partes, los elementos internos es la ortografía. Básicamente eso sería los diferentes elementos. Bueno, ahora vamos a continuar con donde nos habíamos quedado. Las partes externas de los textos. Estas son las partes externas. Luego vamos a ver las partes internas, que son el lenguaje denotativo. ¿Cuál es el lenguaje denotativo? El que explica nada más. El connotativo tiene que ver con los sentimientos, las emociones. Luego vienen los tecnicismos, el empleo de palabras que nosotros no conocemos o que la utilizan más bien los científicos. Por ejemplo, en un texto de medicina, los científicos o los doctores en este caso son los que utilizan esos términos. Por ejemplo, hipotálamo, inyecciones, ácido, etcétera. Prefijo es lo que está antes de una palabra, antes, sufijo lo que viene después. Neologismos son las palabras nuevas que agregamos nosotros al lenguaje, como checar, email, WhatsApp, son palabras nuevas en nuestro idioma. Los conectores son las palabras que unen el párrafo anterior con el siguiente. Aquí está el lenguaje denotativo, el que les decía. Se caracteriza por nombrar hechos o datos, y el connotativo transmite sentimientos. Los tecnicismos, prefijos y sufijos son elementos que deben unirse a una base léxica, dando valor significativo a la palabra. Muchos de ellos son de origen latino y griego. Y los conectores son palabras, conjunciones o locuciones adverbiales que unen las ideas para que éstas tengan sentido y expresen un pensamiento completo. La tabla que se presenta a continuación contiene algunos ejemplos. Aquí están los expositivos. Son conectores expositivos, argumentativos, narrativos, hilativos, adversativos. Luego vamos a ver textos expositivos, lo que ya hemos visto también en algún momento. Están los históricos, como monografía, biografía, periodísticos, como noticia, crónica, reportaje, entrevista, y los escolares, que son reseña y el reporte de investigación, que es un proceso ordenado que consiste en la recopilación, organización y presentación de la información que se obtiene de diferentes fuentes, como escritos, libros, revistas, periódicos, entrevistas, entre otros, que constituyen las fuentes documentales del tema a tratar. Es decir, cuando yo hago una investigación, me voy a consultar libros, revistas, periódicos, entrevistas para hacer una narración. Y aquí viene la planeación de este reporte de investigación, que tiene que ver con la selección del tema. El tema que yo voy a escoger tiene que interesarme, pero tiene que ser pertinente de investigarse. Delimitación del tema, no puedo investigar todo. Por ejemplo, si digo educación en México, es muy extenso, pero si digo educación del siglo XX en Sinaloa, es más específico. Luego voy a ver la hipótesis. La hipótesis es, ya que tengo el tema, le voy a hacer una pregunta al tema. La respuesta es la hipótesis. La elaboración de esquemas, ¿esto para qué me sirve? Para ir dando la lógica al texto. Y finalmente la bibliografía. ¿Cuál es la bibliografía? Son las fuentes de información, revistas, periódicos, entrevistas, etc. Finalmente vemos léxico y semántica. Léxico y semántica, sinónimos, son las palabras que son diferentes, se escriben diferente, pero significan lo mismo. Antónimos son las palabras que son opuestas. Homónimos son parecidas. Las relaciones semánticas, encontramos parónimos y polisemia. Aquí están los homónimos. Palabras que suenan igual pero tienen significado diferente. Puede ser homógrafos y homófonos. Los homógrafos son palabras con sonido y grafías iguales. Por ejemplo, vino, pasado indicativo del verbo venir, y vino, bebida alcohólica. Palabra homógrafo. Pero hay homófonas, son palabras con sonido igual y grafía diferente. Por ejemplo, se escucha igual pero significan diferente. El rayo iluminó el cielo, cuando rayo la cebolla lloró. Si se dan cuenta, rayo y rayo se escuchan igual pero tienen significado diferente. Parónimos son palabras que se escriben o suenan de una manera muy similar pero tienen significado diferente. La siguiente lista ejemplifica el sonido y escritura de este tipo de voces. Por ejemplo, ascético, del vinagre o de sus derivados. Y ascético, persona que se dedica a la práctica y ejercicio de una perfección espiritual y lleva una vida modesta y sobria. Otra palabra, asunción, aceptación
admisión, y también está ascensión, subida, elevación. Si se dan cuenta, son palabras que se escriben o suenan similares pero tienen significado diferente. Y finalmente vamos a ver la polisemia, que viene del griego polis, mucho, sema, significado. Es una relación semántica que se establece en algunas palabras que tienen significados diferentes. Las que tienen una se llaman monosémicas. Por ejemplo, aquí dice esta oración: como no traje, tomo tanto vino como el que vino ayer. Si se dan cuenta, aquí se repiten palabras, es decir, hay palabras que tienen significados diferentes y a la vez las personas le damos significados diferentes. En la siguiente tabla puede revisar diferentes significados de algunas palabras. Por ejemplo, armar significa por un lado ensamblar, pero por otro lado significa conseguir armas para el combate. Bien, nos vamos a seguir comunicando por medio donde lo hemos estado haciendo y les digo las indicaciones. Hasta luego.